¿Qué tal, queridos amigos? Ya terminando las fiestas de la patria, aunque falta todavía la gran celebración sobre el bicentenario de la consumación de la independencia, a manos del insurgente Vicente Guerrero, que formaba parte del México Negro, que muchas veces ha sido marginado de la historia injustamente. Vicente Guerrero fue un extraordinario insurgente que logró, con la fuerza y de ánimo necesaria contra el ejército realista, lograr la emancipación de nuestro país. Después de aquel famoso abrazo de Acatempan, cuando reunió a Agustín de Iturbide, y lo hizo garantizarle que ya no habría más golpes contra la causa insurgente. Los dos entraron al México de 1821 portando los blasones y las bandones y las banderas de la causa insurgente. Fue un acto maravilloso que desgraciadamente culminó con una nueva traición de Iturbide. Recuerden ustedes que Iturbide había sido un general realista que había hecho, bueno, hasta lo imposible por devastar al movimiento insurgente. Su sable estaba lleno de sangre de mexicanos que proclamaban la independencia. Pero cuando vio que ya no era posible continuar, entonces rindió sus expectativas a la causa insurgente, traicionando a los realistas, y luego pretendió, ya que entró a la Ciudad de México al frente junto con Guerrero del ejército trigarante, erigirse en emperador, algo que verdaderamente era repulsivo para los mexicanos de aquella época. Duró poco en su encargo, 8 meses, y le dieron para afuera. Pero luego quiso regresar por Matamoros, lo aprendieron allí y lo fusilaron. O sea que fue doblemente traidor y su historia no puede ser comparable con la de los insurgentes que dieron su vida por la independencia de nuestro país. Esto para conformar la verdadera historia de México, porque algunos tratan de tergiversarla hasta grados verdaderamente increíbles. Pues bien, ya pasamos el grito de Dolores desde el Palacio Nacional, que es casa ahora, residencia del señor López Obrador y de su esposa Beatriz, quienes fueron los únicos que se asomaron al balcón central del palacio. Notamos que había una pequeña tribuna de algunos incondicionales muy cercanos a López Obrador ahí, que no pasaban de 100. La banda de guerra, la banda de música, estaban dentro del patio central del Palacio Nacional con micrófonos que salían hacia el Zócalo, y el Zócalo estaba totalmente vacío, salvo por la maqueta del Templo Mayor, que está a 200 metros de donde está la maqueta. Son las cosas que se le ocurren a este señor López Obrador en medio de una parafernalia brutal. El caso es que el grito fue, según me parece a mí, el grito más desairado de la historia de México, más triste, quizá el menos provocador de nacionalismo. Muchos mexicanos optaron por irse al parque de Coyoacán, a la plaza de Coyoacán, a celebrar ahí pues un poco lo que era antes una celebración multitudinaria que ahora ha sido relegada, dicen que por la cuestión de la pandemia. Ahora entendemos por qué decía el señor López Obrador que le venía como anillo al dedo la pandemia. Ya entendemos, claro, convirtió al Zócalo en su patio particular. Le debe haber caído muy bien a Beatriz Gutiérrez Müller, la historiadora, que a cada rato se equivoca y que además fue protagonista directa del grito porque era la única que estaba junto al presidente después de haber gritado los vítores acostumbrados. Y además agregado algunos como viva la libertad, viva la justicia, lo que no hay en México, viva la honestidad, que no aparece alrededor de la familia López Obrador, viva la fraternidad universal, como segunda vez grita este principio masónico
que tiene mucha historia de por medio, pero que en esta ocasión tiene como visión, como perspectiva, la internacionalización de López Obrador. Ya saben ustedes que está buscando furiosamente desaparecer a la OEA y crear una organización afín en el que él pueda aterrizar una vez que termine su mandato para no tener necesidad de prorrogarlo. Bueno, todo esto si la salud, como dijo él, si la ciencia y el creador se lo permiten, por algo lo dirá. El hecho fue que el grito fue desabrido, el más desabrido de la historia, pero además fue incongruente, porque los vítores a los héroes de la patria no se pueden confundir con las vivas a las ideologías pasajeras de cada presidente. Si el presidente es masón o no, yo creo que no, es otra historia. Y les digo que no creo porque alguna vez tuve mucha cercanía con Manuel Jiménez Guzmán, quien fue gran gobernador de la Logia del Valle de México durante un tiempo y que murió precisamente a principios de este año como consecuencia de COVID, nada menos. Don Manuel era oriundo de Tamaulipas y su tío abuelo fue nada menos que el famoso Pich San Pedro, amigo de mi padre, en la época en que fue mi padre director de un periódico en Tampico, El Mundo, y el Pich San Pedro era alcalde de Tampico. Ahí se hicieron grandes amigos hasta muchos años después de que terminaron sus encargos cada uno en distintas posiciones, y por esa razón me pareció importante que yo conociera a Jiménez Guzmán, y alguna vez le pregunté sobre algo que tenía yo duda. ¿Cómo es que Juárez, siendo masón, había sido tan rígido en su postura cuando tuvo en sus manos a otro masón, que era Maximiliano de Habsburgo? Maximiliano también era masón. Y entonces la obligación de Juárez, como hermano de la misma fraternidad, pues tendría que haber sido el proteger la vida de su cautivo. Y don Manuel me contestó, no, porque la jerarquía masónica y la condición de masón se pierden cuando se agrede, se afrenta a una nación. Y Maximiliano había invadido nuestro país y en ese momento perdió todos los principios de nuestra masonería y acabó siendo relegado de ella. Así que Juárez no cometió ninguna imprudencia antimasónica. Este es el criterio de un masón. Yo no lo soy, hago la aclaración porque enseguida empiezan a elucubrar, pero sí he tenido trato directo con varios amigos masones de distintas logias. No son el diablo, para nada. Son personas que profesan esta hermandad y algunos pueden desviarse o no, pero lo cierto es que hay muchos que tienen creencias muy profundas y que incluso son católicos, Así que hay que entender un poco las cosas para poder hablar de ellas. Todo esto viene a colación porque en el grito de la independencia el presidente cree que puede decir lo que le dé la gana ante un zócalo vacío. Ya me dirán los perros de casa del presidente que no entiendo de la pandemia. Yo me acuerdo que el presidente dijo que le había venido como anillo al dedo. Yo no sé si esto de anillo al dedo significaba que iba a quedar el Zócalo como patio del Palacio Nacional para adjudicárselo él y su familia que viven en el Palacio Nacional y no en la residencia oficial de Los Pinos, convertida ahora en un museo marginal y abandonado. Lamentablemente se han perdido los valores de nuestro país, pero de repente surgen noticias interesantes. Los perros de casa están furiosos, porque resulta que el propio secretario de Gobernación, el nuevo secretario de Gobernación, el tabasqueño Adán Augusto López, primo de Andrés Manuel López, ya verán ustedes ahí que también el nepotismo funciona en las altas esferas políticas de la actualidad, dijo de plano que el señor
nauseabundo Ismael Vallarta, que está en prisión desde hace muchos años, que fue novio de Florence Cassés, aquella francesita, que apadrinaron los presidentes de Francia hasta lograr llevársela a su país y protegerla, a pesar de haber sido parte de la banda de secuestradores, los Zodiaco, de la que pertenecía también Israel, el famoso Israel Vallarta, quien ahora clama por su inocencia al decir que su proceso estuvo contaminado por un supuesto montaje que organizó Genaro García Luna, cuando era director de Seguridad Pública. Y la realidad es que el señor está detenido por varios secuestros y no caben ya inventarse montajes como los que han inventado los perros de caza para atacar furiosamente a un periodista, a uno, cuando fueron todos los periodistas de TV Azteca, de Televisa, Carmen Aristegui, en fin, todos los periodistas que tenían en ese momento pantallas, micrófonos al alcance, siguieron esa parodia que organizó Genaro García Luna, pero solamente a uno se le ha querido linchar. Y ese uno ha salido mejor librado que nunca, porque los perros de caza tienen que haber dejado de ladrar. Y si van a ladrar, que vayan al Zócalo vacío a apoyar a un presidente cada vez más repudiado, aunque diga que él es humanista. Pero eso sí, tuvo un escenario enfrente suyo en donde alguna señora quiso imitar a los indígenas mexicanos cantando algunas composiciones. ¿De quién creen? De Beatriz Gutiérrez Müller. Caminemos, caminemos. Aquello ya raya en una nueva aristocracia, en la aristocracia fundada por Andrés Manuel López Obrador. Con sus perros de caza quiere destruir a los periodistas que lo cuestionamos. Y cada vez lo haremos con mayor severidad, porque cada vez es mayor la decepción de los mexicanos. Y quiere también, con sus perros de caza, seguir mordisqueando cuanto puede, haciendo historia a su manera, diciendo que él no quiere estatuas ni calles que lleven su nombre, ni hospitales, ni escuelas que hagan lo mismo, porque él está dispuesto a dejar el poder, pero que se le recuerde por otras cosas. Yo creo que él sabe muy bien que no podría ser merecedor de ningún homenaje después de la presidencia. Y por eso busca destruir la OEA y encontrar un caminito para que se funde una organización similar. La OLA podría ser como Organización Latinoamericana o Organización de López Andrés. Podría ser las dos interpretaciones. El hecho, queridos amigos, es que terminando estas fiestas patrias vamos a tener mucho que pensar, porque ya estaríamos acercándonos más allá de la mitad del periodo presidencial. Cuando se cumpla el 1 de noviembre, estaremos ya en la segunda parte del quinquenio con 10 meses por el que se votó a López Obrador. Y los resultados son bastante pobres. Ya leí completo ese documento que dijo que es comercial y que no lo ha comprado nadie más que aquellos que tenemos la obligación de leerlo, y algunos analfabetas, porque el nivel de lectura es bastante deplorable. Y lamentablemente para ello ha seguido los lineamientos que le dicta su historiadora de cabecera, Beatriz, que también es cantautora, porque también canta, a su manera, pero canta. Hubiera sido interesante que ella fuera la que representara a la mujer indígena, que por cierto ya su cabeza, la cabeza que estaba preparada para señalarse y ponerse y colocarse en el Paseo de la Reforma, ha sido detenida. Ahora vamos a encargarle la cabeza o la figura a una mujer indígena que sea artista y que sea capaz de hacer, que seguramente habrá, un monumento ad hoc. México, México, tan plural y tan lleno de engaños. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía y con un grito que me sale del corazón hoy. ¡Viva México!